El millonario se enamoró de la hija de su jardinero, pero su familia hizo todo para separarlos. Suscríbete al canal para conocer más historias emocionantes. La camioneta negra serpenteaba por las calles empedradas de San Miguel de Allende, mientras el sol de la tarde teñía de oro las fachadas coloniales. Alejandro Mendoza observaba por la ventanilla los colores vibrantes de las casas que había extrañado durante sus 5 años de estudios en Londres. El aire fresco de octubre entraba por la ventana entreabierta, trayendo consigo el aroma familiar de las bugambilias y el sonido distante de las campanas de la parroquia. ¿Nervioso, joven Alejandro?, preguntó Manuel, el chofer que lo había conocido desde niño, mirándolo por el espejo retrovisor. Un poco, admitió Alejandro, ajustando su corbata italiana. A los 28 años había cambiado mucho desde que se fue. Su cabello castaño ahora lucía un corte más sofisticado, y sus ojos verdes habían adquirido la seriedad que dan los años de responsabilidad. 5 años es mucho tiempo, Manuel. No sé qué esperar. La mansión Mendoza apareció tras la curva, imponente como siempre. Sus muros de cantera rosa se alzaban majestuosos, rodeados de jardines que parecían un paraíso terrenal. Alejandro sintió una mezcla de nostalgia y aprensión al ver la fuente central donde había jugado de niño, ahora rodeada de nuevas variedades de flores que no reconocía. «¡Alejandro!», gritó su madre, doña Carmen, desde la terraza principal, elegante como siempre, con su cabello platinado perfectamente peinado y un vestido de seda que costaba más que el salario anual de muchas familias. «Por fin mi hijo ha regresado». El abrazo de su madre fue cálido pero breve, como si temiera arrugar su maquillaje. Ricardo, su hermano mayor, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El hijo pródigo regresa», dijo Ricardo palmoteando su espalda con fuerza. «Papá está esperándote en el estudio. Los negocios no pueden esperar más tu educación europea». Alejandro asintió, pero su mirada se desvió hacia los jardines. Allí, entre los rosales, vio una figura femenina de espaldas, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo y vestida con jeans y una blusa blanca sencilla. Algo en su postura, en la forma delicada con que podaba las rosas, le resultó familiar. «¿Quién es ella?», preguntó casi sin darse cuenta. «¿Ella?». Doña Carmen siguió su mirada con desdén. «Es la hija de don Carlos, el jardinero. Esperanza, creo que se llama. Una chica común. Ayuda a su padre cuando no está en la universidad». La joven se volvió en ese momento, como si hubiera sentido que la observaban. Sus ojos, grandes y expresivos, se encontraron con los de Alejandro a través del jardín. Por un instante que pareció eterno, el mundo se detuvo. Ella sonrió levemente, una sonrisa tímida pero genuina, antes de volver rápidamente a su trabajo. «Alejandro, tu padre está esperando», insistió Ricardo, con un tono que no admitía demora. Pero Alejandro siguió mirando hacia el jardín, donde la joven había desaparecido entre las flores. Algo había despertado en su pecho, algo que no había sentido durante todos sus años en Europa. Sin entender completamente por qué, supo que su regreso a casa sería muy diferente de lo que había imaginado. Al día siguiente, Alejandro despertó temprano por primera vez en años. La jet lag era la excusa perfecta, pero en realidad había dormido mal, pensando en aquellos ojos que lo habían mirado desde el jardín. Se vistió casualmente con jeans y una camisa blanca, ignorando los trajes que su madre había mandado a planchar para sus reuniones de negocios. Los jardines de la mansión estaban cubiertos por una ligera neblina matutina que daba un aspecto mágico a las flores cubiertas de rocío. Alejandro caminó por los senderos de grava, respirando el aire fresco y recordando las tardes de su infancia cuando corría entre estos mismos rosales. ¿Buscaba algo en particular, joven Alejandro? La voz lo sobresaltó. Se volvió y vio a don Carlos emergiendo de detrás de un árbol de jacaranda, con las manos llenas de tierra y una sonrisa amable en su rostro curtido por años de trabajo bajo el sol. «Don Carlos». Alejandro extendió la mano, pero el jardinero dudó, mirando sus propias manos sucias. «No, joven, mis manos están...». «No me importa». Alejandro tomó las manos del hombre mayor entre las suyas. «Me da mucho gusto verlo. Los jardines están más hermosos que nunca». Don Carlos sonrió con orgullo genuino. A sus 55 años, había dedicado la mitad de su vida a cuidar estos jardines, y cada planta
era como un hijo para él. Gracias, joven. Su padre me ha dado carta blanca para experimentar con nuevas variedades. Mire, señaló hacia un área donde crecían flores que Alejandro no había visto antes. Estas son gardenias que trajimos de Veracruz, y aquellas orquídeas las conseguimos en Chiapas. Es increíble, murmuró Alejandro genuinamente impresionado. Y su hija también trabaja aquí. Don Carlos se irguió ligeramente, con una mezcla de orgullo y precaución en sus ojos. Esperanza estudia biología en la Universidad de Guanajuato. Viene a ayudarme cuando puede, especialmente con las plantas más delicadas. Tiene muy buena mano para esto. Hizo una pausa. Aunque sé que una señorita como ella debería estar enfocada en otros ambientes. ¿Por qué dice eso?, preguntó Alejandro, genuinamente curioso. Antes de que don Carlos pudiera responder, una voz melodiosa los interrumpió. Papá, las orquídeas necesitan más humedad. Creo que deberíamos moverlas más cerca de la fuente. Esperanza apareció cargando una regadera de metal, vestida con jeans desgastados y una blusa de algodón azul claro que resaltaba el color de sus ojos. Su cabello castaño brillaba bajo el sol matutino, y tenía una pequeña mancha de tierra en la mejilla que la hacía ver adorablemente natural. Al ver a Alejandro, se detuvo en seco y un ligero rubor coloreó sus mejillas. «Buenos días», dijo con voz suave pero firme, sin apartar la mirada de la suya. «Buenos días, Esperanza», respondió Alejandro, y el nombre sonó perfecto en sus labios. «Soy Alejandro Mendoza». «Lo sé», ella sonrió levemente. «Lo recuerdo de cuando éramos niños. Usted solía perseguir mariposas entre las flores». Alejandro rió, sorprendido de que ella lo recordara. «¿Y usted me regañaba por pisotear sus plantas favoritas?» «Las petunias», confirmó ella, y por primera vez su sonrisa fue amplia y natural. «Eran mis favoritas porque mi abuela me había enseñado que simbolizaban la esperanza». «Como su nombre», murmuró Alejandro. Don Carlos observaba la interacción con creciente incomodidad. Conocía demasiado bien las diferencias sociales y sabía que nada bueno podría salir de esa conexión que veía formándose ante sus ojos. «Esperanza, tal vez deberías ir a prepararte para la universidad», intervino su padre suavemente. «Tienes razón, papá». Ella asintió, pero sus ojos permanecieron en Alejandro un momento más. «Fue un placer verlo nuevamente, señor Mendoza. Espero que disfrute estar de vuelta en casa». Mientras se alejaba, Alejandro no pudo evitar seguirla con la mirada hasta que desapareció dentro de la pequeña casa del jardinero, ubicada discretamente detrás de los establos. «Es una buena chica», murmuró don Carlos como leyendo sus pensamientos. «Inteligente, trabajadora, va a ser bióloga, tiene un futuro brillante por delante». Alejandro asintió, pero algo en el tono del hombre mayor le indicó que había un mensaje oculto en esas palabras. Un futuro que, según las reglas no escritas de su mundo, no incluía a alguien como él. Una semana después de su regreso, Alejandro ya estaba completamente inmerso en las responsabilidades del imperio empresarial Mendoza. Las oficinas corporativas en el centro de San Miguel de Allende bullían de actividad, con empleados que entraban y salían de su despacho presentando informes, contratos y proyectos que habían esperado su aprobación durante meses. «Los números del tercer trimestre son excelentes», decía Ricardo extendiendo una carpeta llena de gráficos. «Las inversiones en bienes raíces han dado frutos. Tenemos 3 nuevos desarrollos habitacionales en Querétaro y 2 más en Guadalajara». Alejandro revisaba los documentos con atención, pero su mente se desviaba constantemente hacia los jardines de la mansión. Durante toda la semana había encontrado excusas para caminar por ellos temprano en la mañana, esperando ver a Esperanza. Algunas veces la encontraba ayudando a su padre, otras simplemente estudiando bajo la sombra de un árbol de bugambilias, con libros de biología esparcidos a su alrededor. «¿Me estás escuchando?», la voz de Ricardo lo sacó de sus pensamientos. «Por supuesto», mintió Alejandro. «Los desarrollos en Guadalajara». Ricardo lo miró con suspicacia. Conocía demasiado bien a su hermano menor para no darse cuenta de que algo lo distraía. «Alejandro, necesito que te concentres. Papá quiere que tomes las riendas gradualmente, pero si tu cabeza está en las nubes...». «Mi cabeza está perfectamente clara», lo interrumpió Alejandro cerrando la carpeta. «Los números se ven bien».
Apruebo los proyectos de Querétaro, pero quiero revisar personalmente los de Guadalajara antes de firmar. Esa tarde, en lugar de quedarse hasta tarde en la oficina como era su costumbre desde el regreso, Alejandro decidió volver temprano a casa. Encontró a don Carlos regando las plantas cerca de la fuente principal, pero no había rastro de esperanza. «¿Cómo está su hija, don Carlos?», preguntó tratando de sonar casual. El jardinero lo miró con ojos sabios que parecían ver más de lo que Alejandro hubiera querido revelar. «Bien, joven Alejandro, está en la universidad. Tiene exámenes finales esta semana. ¿Estudia algo específico en biología?» «Botánica», respondió don Carlos con orgullo evidente. «Quiere especializarse en conservación de especies nativas de México. Es muy inteligente, mi Esperanza. Siempre ha querido hacer algo importante con su vida». Alejandro asintió, admirando la pasión con que el hombre hablaba de su hija. Debe estar muy orgulloso de ella. Mucho. Don Carlos dejó la manguera y miró directamente a Alejandro. «Es todo lo que tengo en este mundo, joven. Después de que su madre murió cuando ella tenía 10 años, nos hemos cuidado el uno al otro. Ella es mi tesoro más preciado». Había algo en el tono del hombre que sonaba como una advertencia sutil. Alejandro lo entendió perfectamente. Esa noche, durante la cena familiar, doña Carmen mencionó casualmente: «Alejandro, los Herrera han invitado a la familia a su hacienda el próximo fin de semana. Su hija Valeria acaba de regresar de París. Es una joven muy educada y apropiada». «No estoy interesado en conocer a nadie en este momento, mamá», respondió Alejandro, cortando su filete con más fuerza de la necesaria. «Hijo», intervino don Eduardo, su padre, «es importante mantener las relaciones sociales adecuadas. Los Herrera son una familia de abolengo, con negocios complementarios a los nuestros». «¿Negocios o matrimonios arreglados?», preguntó Alejandro con sarcasmo. Ricardo soltó una carcajada. «Vamos, hermano, no seas dramático. Solo es una cena. Además, Valeria es hermosa e inteligente. Estudió arte en la Sorbona. Y viene de una familia que entiende nuestro mundo», añadió doña Carmen. «No como ciertas personas que podrían confundir las buenas maneras de un caballero con algo más serio». Alejandro alzó la vista bruscamente. Su madre lo miraba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y supo inmediatamente que había visto sus caminatas matutinas por el jardín. El sábado por la mañana, Alejandro despertó con una sensación de rebeldía corriendo por sus venas. Sus padres habían insistido tanto en la cena con los Herrera que había decidido deliberadamente quedarse en casa. Necesitaba aire fresco, y si era honesto consigo mismo, necesitaba ver a Esperanza. Los jardines estaban especialmente hermosos esa mañana. Las rosas habían florecido completamente y el aire estaba perfumado con su fragancia. Alejandro caminó lentamente, disfrutando de la paz que solo encontraba entre las plantas y flores que don Carlos cuidaba con tanto amor. La encontró en el invernadero pequeño que estaba detrás de los establos, un lugar que había sido construido años atrás para proteger las plantas más delicadas durante el invierno. Esperanza estaba inclinada sobre una mesa de trabajo, con una lupa en la mano, examinando cuidadosamente unas semillas. «Buenos días», dijo Alejandro desde la entrada. Ella se sobresaltó ligeramente y se volvió hacia él. Llevaba el cabello suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros, y tenía puestos unos lentes de lectura que la hacían ver aún más intelectual y atractiva. «Señor Mendoza», se quitó los lentes rápidamente. «No esperaba... ¿No tenía una cena importante hoy?». Alejandro sonrió, sorprendido de que ella supiera de sus compromisos sociales. «Las noticias viajan rápido por aquí», comentó. «Y por favor, llámame Alejandro. El señor Mendoza me hace sentir como mi padre». Esperanza rió suavemente, un sonido que a Alejandro le pareció la melodía más hermosa que había escuchado. «Está bien, Alejandro», dijo su nombre como si fuera la primera vez que lo pronunciara. «¿Y qué te trae por aquí tan temprano?». «Curiosidad», admitió él acercándose a la mesa donde ella trabajaba. «¿Qué estás estudiando?». «Semillas de orquídeas nativas», explicó ella, su voz llenándose de pasión. «Estoy tratando de entender por qué algunas especies están desapareciendo de los bosques locales. Mi tesis de graduación es sobre conservación de flora endémica de Guanajuato». Alejandro se acercó más, genuinamente interesado. Podía ver pequeñas semillas bajo la lupa,
diminutas pero perfectamente formadas. «Es increíble», murmuró. «Son tan pequeñas pero contienen toda la información para crear algo tan hermoso como una orquídea». «Exacto». Los ojos de Esperanza se iluminaron. «Cada semilla es como un milagro en miniatura. Contiene todo el potencial de vida, solo necesita las condiciones adecuadas para florecer». Se miraron por un momento, y Alejandro sintió que había una metáfora oculta en sus palabras. Él también se sentía como una semilla que había estado dormida durante años, esperando las condiciones adecuadas para crecer. ¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó impulsivamente. Esperanza pareció sorprendida. «¿En serio quieres ayudar?». «Muy en serio». Ella dudó por un momento, luego sonrió. «Está bien. Necesito catalogar estas semillas y después replantarlas en diferentes tipos de sustrato para ver cuál funciona mejor. Pero te advierto, es trabajo meticuloso y sucio». «No me importa». Alejandro se quitó su reloj costoso y se remangó la camisa. «Enséñame qué hacer». Durante las siguientes 2 horas, trabajaron lado a lado en un silencio cómodo, interrumpido solo por las explicaciones que Esperanza le daba sobre cada tipo de semilla y sustrato. Alejandro descubrió que tenía manos hábiles para el trabajo delicado y que la concentración requerida lo relajaba de una manera que no había experimentado en años. «Tienes buena mano para esto», comentó Esperanza observando cómo él separaba cuidadosamente las semillas más pequeñas. «¿Estudiaste algo relacionado con ciencias?». «Administración de empresas y finanzas», respondió Alejandro. «Nada tan interesante como esto. Siempre he envidiado a las personas que tienen una pasión tan clara como la tuya. ¿No te gusta dirigir los negocios familiares?». Alejandro se detuvo un momento considerando la pregunta. «Es lo que se espera de mí», dijo finalmente. «Pero trabajar aquí contigo, con estas pequeñas semillas que contienen tanto potencial, se siente más real que todos los números en las hojas de cálculo». Esperanza lo observó con una expresión que él no pudo descifrar. «Tal vez solo necesitas encontrar la conexión correcta entre tu mundo y lo que realmente te importa», sugirió suavemente. En ese momento, la voz de Ricardo resonó desde la entrada del invernadero. «Alejandro, ¿qué diablos haces aquí?». Ricardo entró al invernadero con el ceño fruncido, vestido con un traje elegante que contrastaba notablemente con la ropa de trabajo que llevaban Alejandro y Esperanza. Su mirada se desplazó entre su hermano menor, con las manos llenas de tierra, y la joven que se había puesto rígida junto a la mesa de trabajo. «La familia Herrera llegó hace media hora esperándote», dijo Ricardo con voz controlada, pero claramente molesta. «Mamá está inventando excusas sobre tu paradero». Alejandro se limpió las manos en un trapo, sin mostrar prisa alguna. «Les dijiste que no podía ir. Tenía cosas más importantes que hacer». «Más importantes». Ricardo miró alrededor del invernadero con desdén. «¿Jugar en el jardín es más importante que mantener las relaciones comerciales de la familia?». Esperanza se alejó discretamente hacia el otro extremo de la mesa, pretendiendo organizar las herramientas, pero era obvio que escuchaba cada palabra. Sus mejillas se habían enrojecido, no de timidez, sino de una mezcla de vergüenza y indignación. «No estaba jugando», respondió Alejandro firmemente. «Estaba aprendiendo sobre conservación botánica, algo que podría ser relevante para nuestros futuros desarrollos inmobiliarios». Ricardo soltó una risa seca. «¿Conservación botánica? Alejandro, por favor, no necesitas justificar tus entretenimientos con palabras elegantes. No es un entretenimiento». La voz de Esperanza se alzó desde el otro extremo del invernadero, sorprendiendo a ambos hermanos. «Es mi carrera, mi investigación para la universidad». Ricardo se volvió hacia ella con una sonrisa condescendiente que helaba la sangre. «Por supuesto, señorita. No quise menospreciar su hobby, pero estoy seguro de que entiende que mi hermano tiene responsabilidades más importantes que atender». «Ricardo», la voz de Alejandro tenía un tono de advertencia. «¿Hobby?». Esperanza se irguió, y por primera vez desde que Alejandro la conocía, vio fuego en sus ojos. «Mi investigación podría ayudar a preservar especies que están desapareciendo debido a desarrollos inmobiliarios irresponsables. Especies que han existido aquí durante siglos, antes de que su familia comprara estas tierras». El silencio que siguió fue tenso y cargado. Ricardo miró a Esperanza como si la estuviera viendo por primera vez.
no como la hija invisible del jardinero, sino como una persona que se atrevía a desafiarlo. ¡Qué interesante!, murmuró. Una ecologista. Supongo que también cree que los empresarios somos los villanos del mundo. Creo que hay formas responsables de hacer negocios, respondió Esperanza con voz firme, formas que no requieren destruir todo lo que encuentran a su paso. Alejandro observaba la interacción con una mezcla de admiración y preocupación. Admiraba la valentía de Esperanza para defender sus convicciones, pero conocía a su hermano lo suficiente para saber que esto no terminaría bien. Esperanza tiene razón, intervino Alejandro. Tal vez deberíamos considerar impactos ambientales en nuestros proyectos futuros. Ricardo lo miró como si hubiera perdido la razón. Alejandro, ¿puedo hablar contigo? A solas. No era una pregunta. Esperanza captó la indirecta inmediatamente. Yo debería ir a ayudar a mi padre, murmuró, evitando mirar a Alejandro mientras salía del invernadero. Una vez que estuvieron solos, Ricardo no perdió tiempo. ¿Qué diablos está pasando aquí? Su voz era baja pero furiosa. ¿Te estás enamorando de la hija del jardinero? Estoy conociendo a una persona inteligente e interesante, respondió Alejandro. Algo que aparentemente es un crimen en esta familia. Es la hija del empleado. Ricardo golpeó la mesa de trabajo, haciendo temblar los pequeños recipientes con semillas. ¿Tú tienes idea del escándalo que esto causaría? ¿Del daño a nuestra reputación? Nuestra reputación se basa en mirar por encima del hombro a personas que han trabajado honestamente para nosotros durante años. Se basa en mantener nuestro lugar en la sociedad. Ricardo se acercó a su hermano. Papá construyó este imperio desde cero. Mamá ha trabajado durante décadas para asegurar nuestro estatus social. No voy a permitir que tú lo destruyas por un capricho romántico. No es un capricho. La voz de Alejandro se endureció. Y no es asunto tuyo. No es asunto mío. Soy el heredero principal de esta empresa. Todo lo que hagas me afecta directamente. Tal vez es hora de que reconsideres esa asunción, dijo Alejandro, dirigiéndose hacia la salida. Ricardo lo agarró del brazo. Alejandro, escúchame bien. Esa chica puede ser muy bonita y muy inteligente, pero no es de nuestro mundo. Si realmente te importa, déjala en paz. No puedes ofrecerle nada excepto problemas. Alejandro se liberó del agarre de su hermano. ¿Sabes qué, Ricardo? Tienes razón en una cosa. No somos del mismo mundo, pero tal vez eso no sea algo malo. Esa noche, Alejandro no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente, no porque estuviera de acuerdo con ellas, sino porque sabía que representaban la opinión de toda su familia y de la sociedad en la que había crecido. Se levantó de la cama cerca de la medianoche y caminó hasta el balcón de su habitación, que daba vista a los jardines bañados por la luz de la luna. Todo estaba silencioso excepto por el sonido suave de la fuente y el canto ocasional de algún grillo. Estaba a punto de volver a la cama, cuando notó una luz tenue proveniente del invernadero. Su corazón se aceleró al pensar que podría ser Esperanza, trabajando tarde en su investigación. Sin pensarlo dos veces, se puso unos jeans y una camiseta, y salió sigilosamente de la casa. El aire nocturno era fresco y llevaba el aroma de las flores nocturnas que don Carlos había plantado especialmente para perfumar las noches de verano. Al acercarse al invernadero confirmó sus sospechas. Esperanza estaba allí, iluminada por una pequeña lámpara, escribiendo en un cuaderno mientras observaba unas plántulas a través de una lupa. Llevaba puesta una sudadera oversized y el cabello recogido en un moño desordenado. Alejandro pensó que nunca la había visto más hermosa. Tocó suavemente el marco de la puerta para no asustarla. ¿Esperanza? Ella alzó la vista, sorprendida pero no asustada. Alejandro, ¿qué haces despierto a esta hora? No podía dormir, admitió, entrando al invernadero. Vi la luz y pensé, bueno, esperaba que fueras tú. Esperanza sonrió levemente, cerrando su cuaderno. Las plántulas de orquídea necesitan observación constante durante sus primeras semanas. A veces trabajo mejor de noche cuando no hay distracciones. ¿Como hermanos mayores entrometidos?, preguntó Alejandro con una sonrisa irónica. Esperanza se puso seria. Alejandro, sobre lo que pasó hoy, no quiero causarte problemas con tu familia. No me estás causando problemas. Él se acercó hasta quedar frente a ella. Mi hermano se los está causando a sí mismo con sus prejuicios. No son solo prejuicios,
Esperanza suspiró. Son realidades. Venimos de mundos muy diferentes. Tu familia tiene razón en eso. ¿Y tú crees que eso importa? Esperanza lo miró por un largo momento antes de responder. No lo sé, susurró. Nunca me había encontrado en una situación como esta. ¿Qué situación? Sintiendo algo por alguien que está tan fuera de mi alcance. El corazón de Alejandro se aceleró al escuchar esas palabras. Se acercó un paso más. No estoy fuera de tu alcance. Estoy aquí mismo. Pero no es tan simple, ¿verdad? Los ojos de Esperanza se llenaron de una tristeza que partió el corazón de Alejandro. Tu hermano tiene razón. Tu familia nunca me aceptaría. Y mi padre, él ha trabajado para tu familia durante 15 años. Si esto sale mal, podríamos perder todo. No va a salir mal. Alejandro tomó suavemente sus manos entre las suyas. No voy a permitir que nada malo te pase a ti o a tu padre. ¿Cómo puedes prometerme eso?, preguntó Esperanza, pero no retiró sus manos. Tu familia controla todo aquí. Si deciden que somos un problema, entonces me enfrentaré a ellos, la interrumpió Alejandro. Esperanza, no sé qué es exactamente lo que está pasando entre nosotros, pero sé que no he sentido nada igual en toda mi vida. Cuando estoy contigo, cuando trabajo a tu lado, cuando veo la pasión en tus ojos, cuando hablas de tu investigación, me siento más yo mismo que nunca. Esperanza cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando consigo misma. Yo también siento algo, admitió finalmente. Desde el primer día que regresaste, desde que te vi en el jardín, pero tengo miedo, Alejandro. ¿De qué? De enamorarme de ti y tener que pagar un precio que no puedo permitirme. Alejandro soltó sus manos y acarició suavemente su mejilla. ¿Y si te dijera que yo estoy dispuesto a pagar cualquier precio? Antes de que ella pudiera responder, se inclinó y la besó suavemente. Fue un beso tierno, lleno de toda la emoción que había estado conteniendo desde su regreso. Esperanza se tensó por un momento. Luego se relajó y le devolvió el beso con una dulzura que lo conmovió hasta el alma. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Esto cambia todo», murmuró Esperanza. «Sí», asintió Alejandro. «Lo cambia todo». Lo que ninguno de los dos sabía era que Ricardo, incapaz de dormir por su preocupación sobre el comportamiento de su hermano, había decidido dar una vuelta nocturna por los jardines para aclarar su mente, y desde las sombras había visto todo. A la mañana siguiente, Alejandro despertó con una sensación de felicidad que no había experimentado en años. El beso de la noche anterior había confirmado lo que su corazón ya sabía. Estaba enamorándose perdidamente de Esperanza. Se duchó y vistió con más cuidado del usual, eligiendo una camisa azul que sabía que realzaba el color de sus ojos. El desayuno familiar transcurría en un silencio tenso. Don Eduardo leía el periódico financiero mientras doña Carmen picoteaba elegantemente su fruta fresca. Ricardo, sin embargo, no había tocado su plato y miraba a Alejandro con una expresión que éste no lograba descifrar. «Los Herrera llamaron temprano», comentó doña Carmen sin levantar la vista. «Valeria preguntó específicamente por ti, Alejandro. Parece que le causaste una buena impresión durante tu ausencia de ayer». «¿Mi ausencia le causó buena impresión?», preguntó Alejandro con sarcasmo. «Qué interesante». «No seas impertinente», lo reprendió su madre. «La invité a almorzar hoy. Será una buena oportunidad para que la conozcas mejor». «Ya te dije que no estoy interesado, mamá». Don Eduardo bajó el periódico y miró a su hijo menor con ojos penetrantes. «Alejandro, es hora de que tomes en serio tus responsabilidades sociales. No eres un estudiante universitario, eres un Mendoza, y eso conlleva ciertas obligaciones. ¿Como casarme con alguien que ustedes elijan? ¿Como mantener relaciones apropiadas con personas de nuestro mismo nivel social?», intervino Ricardo. «Personas que entiendan nuestro mundo y puedan contribuir a él». Alejandro notó algo extraño en el tono de su hermano, una dureza que iba más allá de su usual arrogancia. «¿Y qué pasa si encuentro a alguien que contribuya de otras maneras? Alguien inteligente, educado, con valores sólidos, pero que simplemente no haya nacido en una mansión?» El silencio que siguió fue glacial. Doña Carmen dejó su tenedor y miró a su hijo con alarma creciente. «Alejandro, espero que no estés sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo». «No estoy sugiriendo nada, mamá. Solo estoy preguntando hipotéticamente, porque sería absolutamente inaceptable»,
continuó doña Carmen, su voz subiendo de tono. Esta familia tiene una reputación que mantener. Hemos trabajado durante generaciones para llegar donde estamos. Y yo respeto eso, dijo Alejandro manteniendo la calma. Pero también creo que una familia verdaderamente fuerte es la que puede abrirse a nuevas perspectivas, nuevas ideas. Ricardo dejó caer su servilleta sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Nuevas perspectivas como las de ecologistas que piensan que somos villanos, comentó con voz cargada de significado. Alejandro sintió un escalofrío de advertencia corriendo por su espina dorsal. La forma en que Ricardo había dicho esas palabras sugería que sabía más de lo que debería. No sé de qué hablas, Ricardo. ¿No? Ricardo sonrió, pero era una sonrisa fría. Qué extraño. Pensé que después de tu educación botánica de ayer tendrías algunas ideas nuevas sobre conservación ambiental. Don Eduardo miró entre sus dos hijos, sintiendo la tensión pero sin entender completamente su origen. ¿De qué están hablando ustedes dos? De nada importante, papá. Alejandro se levantó de la mesa. Tengo trabajo que hacer en la oficina. El almuerzo con Valeria es a las 2, le gritó doña Carmen mientras él se dirigía hacia la puerta. No se te ocurra faltar otra vez. Una vez que Alejandro se fue, Ricardo se volvió hacia sus padres con expresión seria. Tenemos un problema, anunció, y es más grave de lo que imaginan. Mientras tanto, en los jardines, Esperanza trabajaba junto a su padre con una sonrisa que no podía ocultar. Don Carlos, que conocía a su hija mejor que nadie, notó inmediatamente su estado de ánimo elevado. ¿Pasó algo bueno, mija?, preguntó mientras podaban juntos los rosales. Esperanza se sonrojó ligeramente. ¿Por qué preguntas eso? Porque no paras de sonreír y anoche escuché que alguien salía de la casa muy tarde. El corazón de Esperanza se aceleró. Su padre siempre había sido muy perceptivo. Papá, yo... Esperanza. Don Carlos dejó las tijeras de podar y tomó las manos de su hija. Necesito que me digas la verdad. ¿Está pasando algo entre tú y el joven Alejandro? Esperanza miró los ojos bondadosos de su padre y supo que no podía mentirle. Creo que sí, papá, pero apenas está comenzando y no sabemos qué va a pasar. Don Carlos suspiró profundamente, como si hubiera estado temiendo esta conversación durante días. Mija, ¿sabes lo que esto podría significar para nosotros? Lo sé, papá, pero ¿no tengo derecho a ser feliz? Por supuesto que sí, la abrazó. Eres lo más importante en mi vida, y quiero tu felicidad más que nada en el mundo, pero también quiero protegerte de un dolor que podría ser devastador. ¿Crees que Alejandro me haría daño? No intencionalmente. Don Carlos la miró con ojos llenos de preocupación. Pero él viene de un mundo donde las reglas son muy diferentes a las nuestras. Su familia. Ellos nunca aceptarían esta relación, Esperanza. Y cuando tengan que elegir entre el amor y la presión familiar, social y económica, bueno, la historia nos dice cómo suelen terminar estas situaciones. Esperanza sintió que su corazón se encogía, pero también una determinación que no sabía que poseía. Tal vez esta vez sea diferente, papá. Don Carlos la miró con una mezcla de admiración y temor. Espero que tengas razón, mija, pero prométeme que tendrás cuidado, y que si las cosas se ponen difíciles, me lo dirás inmediatamente. Te lo prometo. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo momento, Ricardo estaba contándole a sus padres exactamente lo que había visto la noche anterior, y que la tormenta que se avecinaba sería mucho más devastadora de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. El almuerzo con Valeria Herrera fue un desastre absoluto desde la perspectiva de doña Carmen. Alejandro llegó puntualmente, pero su mente estaba claramente en otro lugar. Valeria, una joven hermosa y sofisticada de 25 años, con un título en Historia del Arte de la Sorbona, hizo todo lo posible por entablar conversación, pero Alejandro respondía con monosílabos corteses mientras miraba constantemente hacia los jardines. Mi exposición en París fue todo un éxito, comentaba Valeria cortando delicadamente su ensalada. Logré conseguir 3 obras de artistas mexicanos emergentes para una galería muy prestigiosa. Qué interesante, murmuró Alejandro, pero sus ojos siguieron el movimiento de una figura femenina que caminaba entre los rosales. Doña Carmen carraspeó fuertemente para llamar su atención.
Valeria estaba preguntando si te gustaría acompañarla a una gala benéfica el próximo sábado. Disculpa, ¿qué? Alejandro finalmente enfocó su atención en la conversación. Valeria sonrió pacientemente, aunque era evidente que se sentía un poco herida por su falta de atención. La gala es para recaudar fondos para la restauración del Teatro Juárez. Pensé que tal vez te interesaría acompañarme. Es una causa muy noble, intervino doña Carmen, y será el evento social del año. Alejandro estaba a punto de declinar educadamente cuando vio a Esperanza salir de detrás de los establos, cargando una caja de herramientas. Incluso desde la distancia, pudo ver que llevaba puesta la sudadera que había usado la noche anterior durante su encuentro en el invernadero. Alejandro. La voz de Valeria tenía un tono ligeramente frustrado. ¿Estás bien? Pareces distraído. Perdona, Valeria. Es solo que tengo mucho en la mente últimamente. Después de que Valeria se fue, claramente decepcionada y confundida por la fría recepción, doña Carmen confrontó a su hijo en la sala principal. ¿Qué diablos está pasando contigo?, demandó. Esa joven es perfecta para ti, y tú la tratas como si fuera invisible. Mamá, ya te dije que no estoy interesado en conocer a nadie en este momento. ¿Por qué? ¿Acaso tu corazón ya está ocupado? La pregunta llegó como una flecha directa al blanco. Alejandro miró a su madre y vio en sus ojos que ya sabía la respuesta. Ricardo te contó. No era una pregunta. Me contó lo suficiente. Doña Carmen se acercó a él, su elegancia habitual reemplazada por una dureza que raramente mostraba. Me contó sobre tus paseos nocturnos al jardín, sobre tus encuentros románticos con la hija del empleado. Alejandro sintió una mezcla de furia y vergüenza. Furia por la traición de su hermano, vergüenza por haber sido tan descuidado. Esperanza no es solo la hija del empleado, es una mujer inteligente, educada, con un futuro brillante por delante. Es una chica común de una familia trabajadora, explotó doña Carmen. No importa qué títulos tenga o qué tan bonita sea, no es apropiada para un Mendoza. ¿Y quién decide qué es apropiado? ¿Tú? ¿Ricardo? ¿La sociedad? La realidad decide, gritó su madre. La realidad de quiénes somos, de lo que hemos construido, de lo que esperan de nosotros. En ese momento entró don Eduardo, alertado por los gritos. Su rostro se ensombreció al ver la expresión de su esposa. ¿Qué está pasando aquí? Tu hijo se ha enamorado de la hija del jardinero, anunció doña Carmen sin preámbulos. Don Eduardo miró a Alejandro con una mezcla de decepción y enojo que éste nunca había visto en sus ojos. ¿Es cierto eso? Alejandro alzó la barbilla desafiantemente. Sí, es cierto. Y no me avergüenzo de ello. Don Eduardo se sentó pesadamente en su silla favorita, de repente pareciendo mucho mayor de sus 58 años. Hijo, ¿tienes alguna idea de las consecuencias de lo que estás diciendo? Tengo idea de que por fin he encontrado a alguien que me hace feliz, respondió Alejandro. Alguien que me ve por quien soy realmente, no por mi apellido o mi cuenta bancaria. ¡Qué romántico! La voz de Ricardo resonó desde la entrada. ¡Qué historia tan hermosa de amor verdadero! Había entrado sin que nadie lo notara, y su tono era más venenoso de lo que Alejandro le había escuchado jamás. Ricardo, le advirtió su padre, este no es momento para sarcasmos. ¿No es momento? Ricardo se dirigió directamente hacia Alejandro. Creo que es el momento perfecto para un poco de realidad. ¿Quieres saber qué tan real es el amor de tu preciosa Esperanza? Alejandro sintió un escalofrío de advertencia. ¿De qué estás hablando? Ricardo sonrió, pero era una sonrisa cruel. Hablé con don Carlos esta mañana. Le ofrecí una propuesta muy generosa. Una casa nueva en Querétaro, un trabajo mejor pagado para él y una beca completa para que su hija termine su carrera en una universidad de prestigio en la Ciudad de México. Todo lo que tiene que hacer es convencer a Esperanza de que se aleje de ti voluntariamente. El mundo de Alejandro se tambaló. No te atreverías. No me atrevería. Ya está hecho, hermano. Don Carlos aceptó la oferta. Aparentemente, el bienestar futuro de su hija es más importante que sus sentimientos románticos. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Miró las caras de sus padres y vio que ellos ya sabían del plan de Ricardo. Ustedes lo sabían, susurró. Todos ustedes lo sabían. Era necesario, hijo, dijo don Eduardo con voz cansada.
Esta situación tenía que terminar antes de que causara daños irreparables. Alejandro se dirigió hacia la puerta, pero Ricardo lo detuvo con una última puñalada. Y Alejandro, si intentas contactarla o interferir de alguna manera, la oferta se cancela. Don Carlos perderá su trabajo y yo me aseguraré de que ninguna otra familia respetable en la región los contrate. ¿Entiendes las reglas del juego ahora? Sin decir una palabra, Alejandro salió de la casa dando un portazo que resonó por toda la mansión. Corrió hacia los jardines, con el corazón destrozado, esperando desesperadamente encontrar a Esperanza y explicarle lo que había pasado. Pero cuando llegó al invernadero, lo encontró vacío. Las plantas de orquídea que habían estado cuidando juntos habían desaparecido, y sobre la mesa de trabajo había una nota escrita con la letra delicada de Esperanza. Alejandro, mi padre y yo nos vamos esta tarde. Es mejor así. Gracias por mostrarme que los milagros pueden existir, aunque sea por poco tiempo. Espero que encuentres la felicidad que mereces. 2 meses habían pasado desde la partida de Esperanza y la mansión Mendoza parecía haber recuperado su ritmo normal. Para la familia, el problema había sido resuelto eficientemente. Alejandro había regresado a sus responsabilidades empresariales, asistía a eventos sociales apropiados e incluso había aceptado algunas citas con jóvenes de familias conocidas. Desde afuera, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero don Eduardo, observando a su hijo menor durante las reuniones de trabajo, notaba algo que lo inquietaba profundamente. Alejandro había perdido peso, tenía ojeras permanentes, y aunque cumplía con sus obligaciones laborales de manera impecable, lo hacía con una eficiencia mecánica que carecía completamente de pasión o creatividad. Los números del cuarto trimestre se ven excelentes, comentaba Ricardo durante una junta directiva, señalando las gráficas proyectadas en la pared. Los nuevos desarrollos en Querétaro han superado nuestras expectativas de ventas. Alejandro asentía automáticamente, firmando documentos sin realmente leerlos. Su mente estaba, como siempre últimamente, en otro lugar completamente diferente. Alejandro, la voz de su padre lo sacó de sus pensamientos. Te preguntaba qué opinas sobre la propuesta de expandir hacia Mérida. Lo que ustedes decidan está bien, respondió sin levantar la vista de los papeles. Ricardo y don Eduardo intercambiaron una mirada de preocupación. Esta no era la reacción típica del Alejandro que habían conocido antes de su viaje a Europa, ni siquiera del que había regresado 2 meses atrás con ideas innovadoras y cuestionamientos constantes. Después de la junta, don Eduardo retuvo a su hijo menor en la oficina. Alejandro, necesito hablar contigo. Si es sobre los proyectos de Mérida, puedo revisarlos esta tarde y darte mi opinión mañana. No es sobre Mérida. Don Eduardo cerró la puerta y se sentó frente a su hijo. Es sobre ti. Estoy preocupado. Alejandro finalmente levantó la vista. Sus ojos, que antes brillaban con vida y determinación, ahora parecían apagados. ¿Por qué? Estoy haciendo todo lo que me pides. Trabajo, asisto a eventos. Me comporto como un Mendoza apropiado. Exactamente. Te comportas como si fueras un actor representando un papel, no como si fueras mi hijo viviendo su vida. Alejandro se recostó en su silla, por primera vez mostrando una emoción genuina, cansancio profundo. ¿Qué quieres que te diga, papá? Aprendí la lección, entendí las reglas, ahora las sigo. ¿Y eso te hace feliz? La pregunta colgó en el aire por un largo momento antes de que Alejandro respondiera. La felicidad es un lujo que aparentemente no puedo permitirme. Esa misma tarde, mientras Alejandro revisaba contratos en su oficina, Manuel, el chofer de la familia, entró nerviosamente. Disculpe, joven Alejandro, ¿podría hablar con usted un momento? Por supuesto, Manuel. ¿Qué necesitas? El hombre mayor se acercó y bajó la voz. Es sobre don Carlos y su hija, señor. El corazón de Alejandro se aceleró instantáneamente. Era la primera vez en 2 meses que alguien mencionaba a Esperanza directamente. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, señor, mi prima vive en Querétaro, cerca de donde los reubicaron. Me contó que las cosas no están yendo bien para ellos. Alejandro se levantó de su escritorio. ¿Qué quieres decir con que no están yendo bien? El trabajo que le dieron a don Carlos es en una empresa constructora, pero él es jardinero, no obrero de construcción. Es trabajo muy pesado para un hombre de su edad. ¿Y la señorita Esperanza?
Manuel dudó. ¿Qué pasa con Esperanza? Tuvo que dejar la universidad, señor. La beca que le prometieron no se materializó completamente. Solo cubría parcialmente los gastos, y con el salario reducido de don Carlos por el cambio de trabajo, bueno, no podían costear el resto. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Dejó la universidad? Sí, señor. Y según mi prima está trabajando de mesera en un restaurante para ayudar a su padre con los gastos. Viven en una casa muy pequeña en las afueras de la ciudad. La furia y la culpa se arremolinaron en el pecho de Alejandro como una tormenta perfecta. Manuel, ¿puedes conseguirme la dirección exacta donde viven? Por supuesto, señor, pero ¿no se supone que usted no debe? Consígueme la dirección, interrumpió Alejandro, y que esto quede entre nosotros. Esa noche, Alejandro no pudo pensar en otra cosa. La imagen de Esperanza, brillante y apasionada hablando de sus orquídeas y su investigación, contrastaba dolorosamente con la de ella sirviendo mesas para sobrevivir mientras su padre se mataba en un trabajo para el que no estaba calificado. Se levantó de la cama y caminó hasta su balcón, mirando hacia los jardines. Un nuevo jardinero había sido contratado, un hombre eficiente, pero sin el amor por las plantas que don Carlos había tenido. Los jardines se veían bien mantenidos, pero habían perdido algo indefinible. Esa magia especial que solo viene cuando alguien realmente ama lo que hace. Alejandro tomó una decisión. Regresó a su escritorio y comenzó a escribir una carta. Luego otra, y otra más. Cartas que nunca enviaría. Palabras que nunca podría decir. Explicaciones que nunca podría dar. Pero en su mente comenzó a formar un plan. Un plan arriesgado que podría costarle todo lo que su familia había construido, pero que tal vez, solo tal vez, podría devolverle a Esperanza el futuro que merecía. Una semana después, Alejandro tomó la decisión más importante de su vida. Había pasado días investigando discretamente, haciendo llamadas a contactos en universidades de todo el país y usando su red de conexiones empresariales de maneras que nunca había imaginado. El plan que había formado era complejo y requeriría sacrificios que su familia nunca entendería, pero por primera vez en 2 meses se sintió verdaderamente vivo. Esa mañana entró a la oficina de su padre con una carpeta llena de documentos y una determinación que don Eduardo no había visto en sus ojos desde antes del incidente con Esperanza. «Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante». Don Eduardo alzó la vista de sus papeles, sorprendido por el tono decidido de su hijo. «Por supuesto, siéntate. Quiero abrir una nueva división de la empresa», anunció Alejandro, abriendo su carpeta. «Una división dedicada a desarrollo sustentable y conservación ambiental». Don Eduardo frunció el ceño. «¿De dónde viene esta idea?» «De la investigación que he estado haciendo durante las últimas semanas». Alejandro extendió varios documentos. Hay una demanda creciente en el mercado para desarrollos que incorporen prácticas ecológicas. No solo es lo correcto desde el punto de vista ambiental, sino que es rentable a largo plazo. ¿Y esto no tiene nada que ver con cierta joven que conociste?» Alejandro miró directamente a los ojos de su padre. «Tiene todo que ver con ella, papá, pero no de la forma que piensas». Don Eduardo se recostó en su silla, intrigado a pesar de sí mismo. «Explícate». Esperanza me mostró una perspectiva que nunca había considerado. Me hizo ver que nuestras decisiones empresariales tienen consecuencias que van más allá de los números en nuestros estados financieros. Y cuando investigué más a fondo, descubrí que tiene razón. Podemos ser más rentables y más responsables al mismo tiempo. Alejandro extendió un estudio de mercado detallado. Los desarrollos ecológicos tienen un 30% más de valor de reventa que los desarrollos tradicionales. Los costos iniciales son ligeramente más altos, pero se recuperan en menos de 5 años. Y además, nos posicionarían como líderes innovadores en la industria. Don Eduardo examinó los documentos con creciente interés. Los números eran impresionantes y la investigación era exhaustiva. «Esto está muy bien documentado, hijo. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué este súbito interés en el medio ambiente?» Alejandro respiró profundamente. «Porque me di cuenta de que puedo usar mi posición para hacer algo significativo. Algo que honre lo que Esperanza me enseñó, sin ponerla a ella o a su familia en peligro». «¿Qué estás proponiendo exactamente?» «Quiero crear una fundación de investigación botánica como parte de esta nueva división.
Queremos otorgar becas a estudiantes talentosos que estudien conservación y desarrollo sustentable. Y quiero que nuestra primera becaria sea Esperanza Morales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Eduardo miró a su hijo con una expresión indescifrable. Alejandro, ¿entiendes lo que estás sugiriendo? Entiendo perfectamente. Estoy sugiriendo que podemos apoyar su educación y carrera de una manera que beneficie a nuestra empresa, que avance su investigación y que le permita a ella y a su padre vivir con dignidad, sin que parezca caridad o manipulación. ¿Y qué hay de tus sentimientos hacia ella? Alejandro cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. Mis sentimientos hacia ella son exactamente la razón por la que necesito hacer esto. Si realmente la amo, entonces necesito poner su bienestar y su futuro por encima de mis deseos personales. Y si ella decide que quiere formar parte de mi vida, después de eso, será su elección libre, no una decisión forzada por circunstancias económicas. Don Eduardo estudió a su hijo por un largo momento. Vio algo en Alejandro que no había visto en meses: propósito genuino, pasión por algo más grande que él mismo y una madurez que lo sorprendió. Es un plan arriesgado, hijo. Tu madre y Ricardo no van a estar felices. Lo sé, pero creo que es lo correcto y creo que puede funcionar, tanto desde el punto de vista empresarial como personal. Don Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana que daba vista a los jardines, donde el nuevo jardinero trabajaba con eficiencia, pero sin amor. ¿Sabes? Echo de menos el jardín de don Carlos. Tenía una magia especial, una pasión que se notaba en cada flor. Yo también lo echo de menos, papá. Don Eduardo se volvió hacia su hijo con una pequeña sonrisa. Está bien, Alejandro. Tienes mi aprobación para desarrollar esta propuesta completamente. Pero tendrás que convencer a la junta directiva, incluyendo a tu hermano, y tendrás que demostrar que puede ser rentable. ¿Y si lo logro? Si puedo demostrar que funciona, entonces tendrás mi apoyo completo, incluso si eso significa enfrentar a tu madre y a la sociedad que tanto valoramos. Por primera vez en meses, Alejandro sonrió con genuina felicidad. Gracias, papá. No te vas a arrepentir de esto. Espero que no, hijo. Espero que no. 3 meses después de presentar su propuesta, Alejandro había logrado lo imposible. La nueva División de Desarrollo Sustentable no solo había sido aprobada por la Junta Directiva, sino que había atraído la atención de inversores internacionales y medios especializados. Los primeros proyectos piloto estaban generando listas de espera de compradores y la Fundación Mendoza para la Investigación Botánica había sido oficialmente establecida. Ricardo, aunque inicialmente reacio, había tenido que admitir que la visión de su hermano menor era brillante desde el punto de vista financiero. Doña Carmen, por su parte, había encontrado una nueva fuente de prestigio social al presidir eventos benéficos de la Fundación, donde era elogiada por la alta sociedad como una mujer visionaria y socialmente consciente. Pero lo más importante para Alejandro era la carta que tenía en sus manos esa mañana de diciembre. Era una respuesta oficial de Esperanza Morales, aceptando la beca completa para terminar su carrera en biología con especialización en botánica, además de fondos para desarrollar su investigación sobre orquídeas nativas. La carta era formal, profesional, llena de gratitud hacia la fundación, pero sin una sola palabra personal. Sin embargo, para Alejandro, representaba la posibilidad de verla nuevamente, de explicarle todo lo que había pasado y tal vez, solo tal vez, de recuperar lo que habían perdido. El día de su regreso a San Miguel de Allende, Alejandro esperó nerviosamente en la oficina de la Fundación, que había sido especialmente acondicionada con un laboratorio de última generación. Había ensayado docenas de veces lo que le diría, pero ahora que el momento había llegado, todas las palabras se desvanecían de su mente. La puerta se abrió, y don Carlos entró primero, luciendo mejor de lo que Alejandro había esperado. Los meses difíciles se notaban en algunas canas adicionales, pero su espalda estaba erguida y sus ojos brillaban con la dignidad que siempre había tenido. «Joven Alejandro», dijo don Carlos con una inclinación respetuosa de cabeza. «Don Carlos». Alejandro se acercó y extendió su mano. «Me da mucho gusto verlo nuevamente. Espero que esté bien».
Estoy bien, gracias. Y muy agradecido por esta oportunidad que le está dando a mi hija. Entonces ella entró. Esperanza había cambiado. Seguía siendo hermosa, pero había una nueva madurez en sus ojos, una seriedad que no había estado ahí antes. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su cabello estaba recogido en un moño profesional. Cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, él vio un destello de la chispa familiar, pero también una muralla defensiva que no había existido durante aquellas mañanas en el invernadero. «Señor Mendoza», dijo ella formalmente, extendiendo su mano para un saludo profesional. «Esperanza». Su nombre se sintió extraño y familiar al mismo tiempo en sus labios. Te ves muy bien». «Gracias», respondió ella, retirando su mano rápidamente. «Y gracias por esta oportunidad. La beca significa mucho para mí y para mi padre. Te la mereces. Tu investigación sobre las orquídeas es exactamente el tipo de trabajo que queremos apoyar». Durante la siguiente hora, Alejandro les mostró las instalaciones del laboratorio, explicó el programa de becas y discutió los detalles del proyecto de investigación de Esperanza. Ella hizo preguntas inteligentes y pertinentes, pero mantuvo una distancia profesional que partía el corazón de Alejandro. Don Carlos, observando la interacción, eventualmente encontró una excusa para salir y revisar los nuevos jardines experimentales, dejándolos solos por primera vez en meses. El silencio que siguió fue incómodo hasta que Esperanza finalmente habló. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué qué? ¿Por qué todo esto? ¿La fundación? ¿La beca? ¿Traernos de vuelta? ¿Qué quieres realmente?». Alejandro se sentó en el borde del escritorio, de repente sintiéndose muy cansado. «Quiero explicarte lo que realmente pasó hace 4 meses. Quiero que sepas la verdad. La verdad es que tu familia nos ofreció dinero para irnos, y nosotros aceptamos», dijo Esperanza con voz controlada. «La verdad es que no pertenecemos al mismo mundo, y que fue ingenuo de mi parte pensar que podríamos. La verdad es que mi hermano les hizo una oferta que sabía que no podrían rechazar». Alejandro se levantó y caminó hacia ella. «La verdad es que los amenazó con arruinar a tu padre si yo intentaba contactarte. Y la verdad es que he pasado estos meses diseñando una forma de traerte de vuelta sin poner en peligro tu futuro o el de tu padre». Esperanza lo miró con sorpresa. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que nunca dejé de pensar en ti, que cada día de estos 4 meses me despertaba extrañando tu sonrisa, extrañando nuestras conversaciones sobre plantas y semillas y sueños. Estoy diciendo que creé esta fundación porque creía en tu visión, pero también porque era la única forma que se me ocurrió de tenerte de vuelta en mi vida sin que mi familia pudiera hacerte daño». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. «Alejandro, no puedes hacer esto». «¿Hacer qué? No puedes crear una fundación entera solo para traerme de vuelta. No puedes cambiar toda tu empresa porque crees que estás enamorado de mí». «No creo que esté enamorado de ti, Esperanza». Alejandro se acercó un paso más. «Sé que lo estoy. Y no cambié la empresa por ti. La cambié porque tú me mostraste una forma mejor de hacer las cosas. Una forma de usar nuestros recursos para crear algo realmente valioso». Esperanza cerró los ojos, luchando contra las emociones que había mantenido enterradas durante meses. «¿Y qué pasa cuando tu familia se dé cuenta de que todo esto es solo una elaborada forma de recuperarme? ¿Qué pasa cuando decidan que sigo siendo una amenaza para su preciosa reputación? Entonces me enfrentaré a ellos», dijo Alejandro con una convicción que la sorprendió. «Esperanza, estos meses me enseñaron algo. Puedo vivir sin el dinero de mi familia. Puedo vivir sin su aprobación, pero no puedo vivir sin ti». 6 meses después, la Fundación Mendoza para la Investigación Botánica se había convertido en un modelo a nivel nacional. Esperanza había completado exitosamente su investigación sobre orquídeas nativas, y su trabajo había resultado en la identificación y protección de 3 especies que se creían extintas. Más importante aún, su investigación había sido publicada en revistas científicas internacionales, estableciéndola como una botánica respetada por derecho propio. La relación entre Alejandro y Esperanza había florecido lentamente, construida sobre una base sólida de respeto mutuo, objetivos compartidos y amor genuino. Esta vez,
No hubo secretos ni encuentros clandestinos. Alejandro había sido completamente abierto con su familia desde el principio, dejando claro que Esperanza era una parte no negociable de su vida. La reacción inicial había sido predeciblemente dramática. Doña Carmen había amenazado con desheredarlo, Ricardo había sugerido que comprara su participación en la empresa, y varios amigos de la familia habían expresado su preocupación por las decisiones del joven Mendoza. Pero algo extraordinario había sucedido. A medida que la fundación ganaba prestigio y reconocimiento, a medida que Esperanza era invitada a conferencias internacionales y entrevistada por medios especializados, la percepción social comenzó a cambiar. Ya no era vista como la hija del jardinero, sino como la brillante científica que dirige la investigación de la Fundación Mendoza. El punto de inflexión llegó cuando Esperanza recibió una invitación para presentar su investigación en un simposio internacional sobre conservación en Costa Rica. Las familias más prominentes de San Miguel de Allende comenzaron a preguntarse cómo habían subestimado tanto a esta joven tan talentosa que había crecido bajo sus narices. Don Eduardo había sido el primero en cambiar de opinión. Después de asistir a una de las presentaciones de Esperanza sobre el impacto económico de la conservación de especies nativas, había comentado a su esposa: «Esa joven no solo es inteligente, Carmen, es visionaria. Nuestro hijo tuvo buen ojo para los talentos». La mañana de Navidad de ese año, Alejandro despertó con una sensación de paz completa que no había experimentado en años. Se vistió cuidadosamente y se dirigió a los jardines, que habían recuperado su magia anterior bajo la supervisión conjunta de don Carlos y Esperanza, quienes habían regresado a vivir en una hermosa casa nueva que Alejandro había mandado construir en los terrenos de la propiedad. Encontró a Esperanza en su lugar favorito, el invernadero renovado y ampliado, trabajando con unas nuevas plántulas de orquídeas que habían germinado de las semillas que habían plantado juntos un año antes. «Buenos días, doctor Morales», dijo él usando el título que ella había obtenido oficialmente la semana anterior. «Buenos días, director Mendoza», respondió ella con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Alejandro se acercó y la abrazó por detrás, respirando el aroma de su cabello que seguía llevando perfumado, con el mismo champú sencillo que había usado siempre. «¿Sabes qué día es hoy?», murmuró contra su oído. «Navidad», respondió ella, inclinando la cabeza hacia atrás para apoyarla en su hombro. «Es el primer aniversario del día que decidí luchar por ti, en lugar de resignarme a perderte». Esperanza se volvió entre sus brazos para mirarlo de frente. «Y mira todo lo que hemos construido desde entonces». «Esperanza». Alejandro tomó sus manos, que ahora llevaban pequeñas manchas de tierra que él había aprendido a amar. «Hay algo que he querido preguntarte desde hace meses». Ella vio algo especial en sus ojos y sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué es?» «Hemos construido una fundación juntos. Hemos creado un programa de investigación que está cambiando la forma en que la gente piensa sobre el desarrollo y la conservación. Hemos demostrado que dos mundos diferentes pueden unirse para crear algo hermoso». Alejandro se arrodilló lentamente, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Ahora quiero que construyamos una vida juntos. Esperanza Morales, ¿te casarías conmigo?». Las lágrimas que Esperanza había contenido durante tantos meses finalmente fluyeron libremente por sus mejillas. «Alejandro, yo...». Su voz se quebró de emoción. «Antes de que respondas», interrumpió él suavemente, «quiero que sepas que ya hablé con tu padre. Le pedí su bendición y me la dio. También hablé con mis padres. Mi madre incluso sugirió que la boda se haga en los jardines, entre todas las flores que tú y don Carlos han cuidado con tanto amor». Esperanza se rió entre lágrimas. «¿Tu madre sugirió eso? Resulta que le encanta presumir de su brillante nuera científica en sus círculos sociales». Alejandro sonrió. «Aparentemente, tener una doctora en botánica en la familia es muy distinguido». «Sí», susurró Esperanza. «Sí, me casaré contigo». Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo, Esperanza notó algo especial en su diseño. El diamante central estaba rodeado por pequeñas flores de oro que reconoció inmediatamente. «¿Son orquídeas?». «Son las primeras orquídeas que me mostraste hace más de un año. Las mandé diseñar especialmente. Cada flor representa una de las especies que has ayudado a conservar». Esperanza lo besó con toda la pasión y el amor que había estado guardando.
Y Alejandro supo que había valido la pena cada momento de dolor, cada confrontación con su familia, cada obstáculo que habían tenido que superar. Cuando se separaron, Esperanza miró a su alrededor del invernadero lleno de plantas florecientes. Pensó en el laboratorio de investigación donde trabajaba cada día, en su padre que ahora dirigía los jardines más hermosos de toda la región y en el hombre que había arriesgado todo para darle la oportunidad de florecer. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó. ¿Qué? Que empezó con semillas. Pequeñas semillas que contenían todo el potencial del mundo, que solo necesitaban las condiciones adecuadas para crecer y convertirse en algo hermoso. Alejandro la miró con todo el amor del mundo en sus ojos. Como nosotros, asintió ella, como nosotros. Y mientras el sol de la mañana navideña bañaba el invernadero de luz dorada, dos corazones que habían encontrado su hogar, el uno en el otro, celebraron no solo su compromiso, sino el triunfo del amor verdadero sobre todas las barreras que el mundo había tratado de poner entre ellos. El amor, como las más resistentes de las flores, había encontrado la forma de florecer contra todas las probabilidades.